Muy buenas tardes. Bienvenidos todas y todos a esta conversación, entrevista que le haré a Agustín Esquella. La conversación la haremos entre los dos, pero también evidentemente que el protagonista de esta conversación son estos tres libros editados por la editorial UV, tres libros que han tenido una excelente recepción de público: Igualdad, Libertad, y Fraternidad. Y antes de iniciar este diálogo, que va también a darles a ustedes un espacio al final para hacer preguntas, un tiempo para hacer preguntas, quería comentar, no podía dejar de comentar con Agustín, que obviamente que esta es una hora difícil para conversaciones muy profundas, ¿no? Es la hora, sincerémoslo, una hora después de almuerzo, y no podía dejar de acordarme de un diálogo bien delirante entre dos caballos que está al comienzo del Quijote de la Mancha, como una suerte de prefacio del libro que coloca ahí Cervantes, en que está Babieca, el caballo del Cid, y Rocinante, el caballo del Quijote. Y en un momento de la conversación entre los dos caballos, en una conversación caballuna o caballa, no sé, el caballo del Cid se sorprende de las alturas metafísicas a las que está llegando Rocinante, el caballo del Quijote, y entonces le dice Babieca a Rocinante: filosófico estáis, y él le contesta, Rocinante: es que no como. Aquí es al revés. Probablemente todos hemos almorzado y comido y vamos a tener que hacer un esfuerzo importante para sobrepasar esos límites, porque pareciera que se puede hablar en más profundidad cuando no se ha comido. Dicho esto, quiero decir que estoy muy contento de poder conversar con Agustín. Ya hemos tenido conversaciones a lo largo de los años, pero no habíamos tenido la posibilidad de entrar en estos tres libros, cada uno de ellos una palabra. El primero, igualdad, como dije; el segundo, libertad; y el tercero, fraternidad. Lo primero que quería preguntarte, Agustín, es ¿por qué tiene sentido, y tiene sentido tal vez sobre todo hoy día, detenerse en una palabra e iniciar esta suerte de buceo al interior de cada una de estas palabras, hasta el punto de dedicarles un libro a cada una? Y de hecho, tú ya nos has amenazado con que vienen otras palabras, ¿no? Me gustaría partir por preguntarte eso, Agustín. Bueno, tú y el público presente, a quien le agradecemos que estén aquí a esta hora, que además de ser las 4:30, son las 4:30 de un domingo. que es la hora, el día y la hora de la melancolía, ¿no? Uno literalmente a esta hora, si está en su casa, se desploma, ¿no? Ve todo negro. De manera que tiene mucha más gracia que ustedes estén en este momento en esta sala. Las palabras son importantes. En definitiva, porque pensamos con palabras. De manera que, y esto no es de mi parte una idea original, el análisis de las palabras es, a fin de cuentas, el análisis del pensamiento. Cuando analizamos palabras, analizamos nuestro propio pensamiento y el pensamiento de los demás. Y tienen las palabras la virtud de la riqueza, en términos de que son depósitos de muchos usos y significados. Si uno compara las palabras con un cofre que hay que destapar, una vez que uno remueve la tapa del cofre, lo que encuentra dentro es variedad, diversidad, multiplicidad. Fíjense ustedes que la palabra mesa, de uso tan cotidiano, aparentemente trivial, tiene en el diccionario de la Real Academia Española registrado 14 usos diferentes. La palabra mesa. La palabra agua ocupa 2 páginas de ese diccionario. Tanta mayor razón entonces, en términos de descubrir riqueza detrás de las palabras, cuando las palabras son, como en el caso de estos textos, palabras que son importantes, palabras que reputamos importantes.
Ortega decía, tú usaste la palabra inmersión, él decía de la filosofía, que es una inmersión en el pequeño abismo que es cada palabra. Y es una bella definición de filosofía. En consecuencia, esa es la razón por la cual yo entré en estas palabras que creo se relacionan, Cristian, como es obvio, con nuestros mejores relatos y sentimientos políticos y morales. ¿A quién no le importa la libertad? ¿A quién no le importa la igualdad, así nomás sea en cuanto lucha contra las desigualdades? ¿A quién no le importa la fraternidad? Usemos esa palabra u otra como solidaridad. Entonces la razón de haber hecho esta inmersión en el pequeño abismo, no tan pequeño a veces, en estas tres palabras proviene de lo que te acabo de señalar. Cuando perdemos palabras, Mabel Condemorín, que era una gran educadora chilena, decía con toda razón, cuando perdemos palabras, perdemos las cosas que las palabras designan. O sea, cuando se nos empobrece el lenguaje, lo que se empobrece no es solo el lenguaje, se empobrece la realidad. Y ella ponía un ejemplo simple y elocuente. Dos personas frente a un gran conjunto de árboles, una de ellas exclama, qué lindo bosque. Y la otra exclama, qué lindos eucaliptus, boldos y quillayes tengo a mi vista. ¿Cuál de las dos personas percibe más realidad y transmite más realidad? La segunda. La primera ve un bosque y está bien, pero la otra, como tiene las palabras para cada una de las especies de ese bosque, le resulta posible percibir mejor la realidad y también transmitirla. Eso me recuerda a algo que decía Gabriela Mistral, cuando afirmaba que algo así como cuando un grupo de niñitos alemanes del kinder salen a la naturaleza y la profesora le muestra los distintos árboles, los van nombrando con su nombre propio. Cuando un grupo de niñitos chilenos sale, dicen las matitas del campo. Es decir, estaba criticando ahí algo que ya había dicho cuando decía que el chileno era un idioma deshuesado, la falta de precisión, y ella no hablaba desde la Real Academia de la Lengua ni de la norma literaria, más bien desde una oralidad viva que se había perdido y que hacía que llegásemos a eso, a nombrar las cosas de manera vaga, imprecisa o muy general, ¿no? Y también hay un poeta que yo estimo mucho, que es Jorge Tellier, poeta de La Frontera, que dijo algo que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, porque la palabra igualdad, libertad y fraternidad son palabras que se han vuelto cotidianas desde que fueron pronunciadas por primera vez o colocadas en el emblema en la Revolución Francesa. Son palabras queridas por algunos, unas más que otras, eso lo vamos a ver después. Y Tellier cuenta aquí qué es lo que pasa cuando esas palabras empiezan a perder su sentido. Y dice, cuando las amadas palabras cotidianas pierden su sentido y no se puede nombrar el pan, ni el agua, ni la ventana, y ha sido falso todo diálogo que no sea con nuestra desolada imagen, dice Tellier. Ahí está, yo creo, expresando una crisis profunda que, según George Steiner, vivimos a finales del comienzo del siglo XIX hasta adelante, que es la crisis del contrato entre la palabra y el mundo. Decía Steiner que Occidente está fundada en la convicción o en la confianza de que la palabra dice al mundo. Por eso, en el principio era el verbo o el logos, ¿no? Pero de pronto empiezan a aparecer los maestros de la sospecha por todos lados, Nietzsche en la filosofía, Rimbaud en la poesía, qué sé yo, y que empiezan a decir, no, es posible que detrás de esa palabra no esté aquello que nombramos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Crees que también en el contexto de esa idea del contrato de Rottensteiner sea importante por eso mismo volver de nuevo a esas palabras? Claro que sí. Habría que puntualizar que estos tres libros, que yo prefiero denominar libritos porque son muy breves, son libros que, al hilo de lo que decía Cristian, fueron pensados y están, por tanto, destinados y dedicados a jóvenes estudiantes universitarios que escriben palabras como igualdad, libertad y fraternidad en los muros, en las pancartas con las que marchan, pero que requieren muchas veces de una explicación respecto de lo que esconden realmente estas palabras.
La palabra libertad, que es de las tres la más socorrida, ciertamente la más atractiva, pienso yo también, si nos preguntan, y no solo a un estudiante, nos interpelan de pronto si vamos por la calle, ¿qué entiende usted por libertad? No es tan fácil responder. Entonces, es un esfuerzo que yo hice nada más que para colaborar con la comprensión de las palabras por parte preferentemente de un público juvenil. O sea, son textos que no están escritos para mis colegas de la universidad, no gané ningún proyecto Fondesit con estos textos, no tienen notas de pie de página, por tanto son simples. A ver, yo diría que ojalá son más bien sencillos, ojalá no sean simples, y tienen una cierta intención didáctica, analítica. No son proclamas, no son panfletos. La proclama y el panfleto son géneros perfectamente legítimos, pero no son textos que digan libertad, igualdad, fraternidad. Sí, también de repente hay que sacar la voz con estas palabras, pero son más bien un esfuerzo digamos, analítico para tratar de descubrir los significados, los usos más frecuentes de las mismas. ¿Y por qué es que le damos, Cristian, tanto valor a estas palabras? Porque si bien, como tú decías, constituyeron el lema de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, pues marcaron lo que iba a ser toda la época moderna. Son tres palabras que nos siguen importando mucho y de las que vale la pena ocuparse para ver, como tú decías, qué correspondencia tienen con hechos, con fenómenos que también nos interesan. Tú hablas de dos pensadores distintos. Uno de la tradición europea y de la filosofía analítica, que es Wittgenstein. Y en el terreno local citas a tu gran maestro Jorge Millas. Primero Wittgenstein. Wittgenstein fue alguien que pensó, podríamos decirlo, yo creo que llamó la atención sobre que muchos de los enredos o problemas filosóficos, más que enredos filosóficos, era un problema de palabras. Y de alguna manera, o imprecisión de palabras de la misma filosofía. Y él es como un higienizador, viene a higienizar o a limpiar de alguna manera, o a desembrollar esos embrollos, y también a quitarle a la filosofía tareas que según él no le corresponderían. Ese es uno primero. Y el otro es Jorge Millas, en una idea que tú señalas en el libro que me parece muy interesante, que dice que la filosofía se hace para antagonizar con el sentido común. Entonces me gustaría partir con Wittgenstein. ¿De qué manera te ilumina eso o la tarea que él hizo en relación a la tarea que tú hiciste con las palabras y también lo de Millas después? Bueno, Wittgenstein tenía mucha razón cuando decía que el uso precipitado, descuidado, negligente que hacemos del lenguaje y de palabras como las que titulan estos textos, por ejemplo, nos producen muchísima confusión. No son pocos los que identificamos como problemas que nos afectan, que solo derivan de un mal uso o de un uso negligente o descuidado de las palabras. Y en consecuencia el papel de la filosofía en esto se parece, aunque dicho de otro modo, a la propuesta de Ortega y Gasset, es desatar ese nudo que a veces hemos hecho con el lenguaje y con las palabras. Soltar las hebras de manera de aclararnos respecto de ellas. También se ha dicho, no sin razón, que el papel de los intelectuales es desatar nudos pacientemente. El papel de los políticos, en cambio, es cortar nudos. O enredarlos más, o hacer más nudos. O hacer más nudos. Pero eso más bien nos pasa a los así llamados intelectuales, que a fuerza de querer desatar un nudo, a veces lo anudamos más, hacemos más enredo. Es de esperar que este no sea el caso. Pero a veces los políticos que están llamados a cortar nudos porque no tienen tiempo, porque tienen que tomar decisiones. Afortunadamente los intelectuales no tomamos decisiones. Los políticos tienen que tomar decisiones y por eso a veces, por eso es que cortan nudos en vez de desatarlos. Pero a veces los cortan mal, o los cortan demasiado rápido, o los cortan poniendo oídos solo a las encuestas, ¿no? Esa encuestocracia que domina hoy en día, ¿no? El que más grita, el que más vocifera, ese es el que tiene más probabilidades de que nuestros políticos lo escuchen, bueno, no solo nuestros, sino todos, ¿no?
Y en eso tenía razón Wittgenstein. No hagamos nudos con el lenguaje, no creemos problemas a partir del mal uso del lenguaje, y cuando los hubiéramos creado, intentemos desatar esos nudos con paciencia, con perseverancia, porque la claridad, decía Wittgenstein, esa es la meta de la filosofía. La meta de la filosofía no es la verdad como se cree comúnmente, es la claridad. Jorge Milla. Antes de eso, perdona, ¿Sí? que me interesó lo que dijiste, quizás en Latinoamérica, porque tiene que ver también con los idiomas y con los lenguas, el anglosajón es un idioma, en términos, alguien dijo un idioma aristotélico frente al francés que es platónico, o sea, va al objeto, al hueso, a lo que designa, hay una cercanía mayor entre la palabra y la cosa y la precisión del anglosajón, ¿no? Nosotros, nuestro idioma, en cambio, el español, es un idioma muy rico para el canto, para la danza, para la poesía, para la emoción, pero tal vez es un idioma más de pecho caliente, más de retórica, y en Latinoamérica tenemos el ejemplo. Entonces, ocurre que ahí esa tarea sea más urgente, pero tal vez imposible, porque dentro de nuestra cultura no tenemos no tenemos un Wittgenstein. Entonces, tal vez sea más difícil al interior de nuestro mundo lingüísticamente hispánico y hispánico latinoamericano, con todo lo positivo que tiene, porque tenemos maravillosos poetas extraordinarios, música extraordinaria, de todo punto de vista, en muchos sentidos, tremendamente vitales. Sin embargo, ahí es más fácil y es más difícil llamar a la precisión de las palabras. ¿Te parece eso así o no? Claro que sí, claro que sí. Me hace recordar un pensamiento de Carlos Fuentes, el escritor mexicano, que decía que América Latina saldrá adelante el día en que nuestra imaginación política y moral iguale a nuestra imaginación verbal. Él certificaba que somos tremendamente imaginativos cuando hablamos. No quiero poner ejemplos, hay algunos buenos o malos, pero somos buenazos para hablar, para discursos encendidos, para un uso abusivo del lenguaje. Entonces Carlos Fuentes tenía razón, somos creativos, si lo vamos a poner en forma positiva en América Latina, sí somos creativos, pero lo que nos falta, y eso es un hecho, es que esa imaginación verbal fuera acompañada en algún momento de un mayor desarrollo de eso que él llamó imaginación política e imaginación moral. Hay que trabajar la imaginación política, no creer que estamos condenados a lo que tenemos en un momento determinado. E imaginación moral también. Es un bonito llamado, me parece, bueno, a mí, el de Carlos Fuentes. Muy interesante. Y entonces Milla. Jorge Milla aceptaba, creo yo, cuando sin pretender definir la filosofía, afirmaba que la filosofía es una actividad humana, por cierto, algo que hacen hombres y mujeres desde tiempos muy remotos, y que 5 siglos antes de Cristo se cultivó de una manera excepcionalmente fecunda y bajo el nombre ya de filosofía en Atenas, ¿cierto?, con grandes figuras de la filosofía antigua, Sócrates, Platón, Aristóteles, antes de ellos unos muy importantes e injustamente desprestigiados sofistas, que fueron grandes filósofos de los que sabemos menos y a los que estos 3 grandes denostaron por razones que no están del todo muy claras, pero en fin, eso no es lo que viene a cuento. Sin pretender definir filosofía, Millas decía, la filosofía es una actividad humana que antagoniza con el sentido común. O sea, antagoniza con la apariencia. Normalmente los seres humanos, que no somos filósofos, porque no somos todos filósofos, nos dejamos llevar por las apariencias. Pasamos frente a las cosas y no nos detenemos en las cosas. Cuando más, si pasamos frente a las cosas, queremos apoderarnos de las cosas. Queremos tenerlas, queremos poseerlas. Pero rara vez nos quedamos en las cosas, o sea, observándolas detenidamente para ver en qué consisten. Pero esa cita de Millas, Cristian, se completaba, creo recordar, o voy a intentar recordarlo, decía, la filosofía antagoniza con el sentido común y contra toda otra forma de embotamiento intelectual. Y entre esas formas de embotamiento intelectual contra las cuales la filosofía antagoniza, es decir, rivaliza, él decía, el espíritu gregario o de partido, o sea, andar en manada. La filosofía
el filósofo está siempre solo. Antagoniza con el espíritu gregario de partida, andar en manada, andar en turba, andar como miembro de una tribu y no individualmente por la vida. Y también colocaba como formas de embotamiento intelectual la complacencia en lo obvio, que es una manera en que es un vicio en el que todos incurrimos a diario. Decimos obviedades, pero las decimos con una complacencia como si estuviéramos descubriendo el mundo. Los comentaristas deportivos son los grandes maestros de la complacencia en lo obvio, porque te dicen lo que tú estás viendo en la pantalla, que lo has visto ya 3 veces repetida, y ellos lo relatan en un tono de voz muy alto, y se fue por la banda derecha, observó al delantero que se filtraba por el ángulo izquierdo y hizo el centro, el arquero. Tú lo estás viendo, te dicen como que te lo estuvieran descubriendo. Son los grandes maestros de la complacencia en lo obvio. Sí, vivimos de obviedades, está bien que digamos obviedades, pero lo que no podemos es decir obviedades y complacernos como si estuviéramos descubriendo la pólvora, cuando los políticos dicen con esa gran seriedad que los caracteriza frente a las cámaras, por lo menos. Cuando dicen, hay que mirar al futuro. Esa es una obviedad. Pero la dicen como diciendo, Dios existe, ¿no? O cuando dicen, no les carguemos mucho la mano porque ya sabemos que la política con sus defectos, cuando la política sale del escenario siempre entra algo peor. Entra, digo yo, entra un general vestido con uniforme regular o verde oliva, para el caso da lo mismo, que saca una pistola, la pone sobre la mesa y dice, aquí se acabó la discusión. Entonces, hay que tratar de mejorar la política, pero no creerse la historia de que podemos vivir sin ella. Pero claro, nuestros políticos, como en todo el mundo, se compran boletos todos los días para que uno se fastidie. Cristian, cuando nos dicen a cada rato, frente a las cámaras de televisión o por la radio, hay que mejorar la calidad de la política. Otra obviedad, pero lo dicen como si mejorar la calidad de la política dependiera de nosotros, los que estamos al otro lado de la pantalla, y no de ellos. Claro. Es como si Alexis Sánchez dijera que tenemos que jugar mejor al fútbol. ¡Juega mejor! ¿Sí? Claro. Nuestros políticos debieran aprender de los futbolistas. Tú dijiste del pensar filosófico que de alguna manera se detiene en las palabras y se da el tiempo para ahondar en los conceptos. Me recordó esa idea de Heidegger del pensar meditativo. Cuando él dice, cuando lo pone al pensar calculante, cuando dice que el pensar meditativo es el que se detiene junto a las cosas. A mí me gusta esa idea de detenerse junto a las cosas, que yo creo que tú has hecho algo de eso en cada una de estas palabras, ¿no? Te quedas ahí y hay que ir de a poco, ¿no? Y no apresuradamente buscando, porque no es decir, me imagino que tú no tenías claro antes de escribir con qué te ibas a encontrar. Obviamente que tenías ciertas por tu formación, tus lecturas, etcétera. Pero me imagino que te llevaste sorpresa en la escritura misma, porque también yo creo esa idea de que, creo que la dijo Clément Rosset y tú también la citas, de que uno necesita escribir y la filosofía necesita ser escrita, por lo menos ahora en esta fase de nuestra cultura, para que las ideas se desarrollen y se aclaren. Entonces me gustaría preguntarte, ¿de alguna manera ocurrió eso que dice Clément Rosset al escribir tú estos 3 libros con esas 3 palabras? Sí, uno cree que piensa antes de escribir, cuando en verdad pensamos realmente a medida que vamos escribiendo. Pensamos porque escribimos. Y antes de eso incluso, si ustedes me permiten, pensamos porque hemos leído antes. Primero es leer. Primero es leer. Y leer, y leer, y leer. No como un deber, sino como un placer. Descubrir, como muchos de ustedes lo habrán descubierto desde luego, el placer, el consuelo, la compañía de la lectura, así se trate de poesía, así se trate de novela, así se trate incluso de áridos ensayos. Es una gran compañía, desde luego, la lectura. Acerca el micrófono, Agustín, perdona. Pero, yendo a tu pregunta, Cristian, y la cita que haces de Clément Rosset,
Sí, es así. Uno descubre que va pensando a medida que escribe y se va encontrando con sorpresa, va discutiendo con uno mismo, va cuestionándose ciertas ideas, las coteja de pronto con ideas de otros autores. Es una suerte de ejercicio intelectual orientado siempre a la finalidad de conseguir la indispensable claridad. No tenemos derecho, las personas que nos dedicamos a la vida intelectual o a la filosofía en particular, o como es mi caso, a la filosofía del derecho, a oscurecer los problemas. Tenemos el deber de procurar, hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan, a aclarar los problemas. Y eso pasa por aclarar las palabras que utilizamos. Y en consecuencia es de esa manera, como decía Isaiah Berlin, un gran pensador liberal del siglo XX, cómo la filosofía presta a la humanidad uno de sus mejores servicios, porque en una entrevista, Cristian, que le hicieron a Berlin en la televisión británica, en un programa muy parecido al tuyo de La belleza de pensar. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Ya, bueno, ya sentarán cabeza los canales y repondrán ese espacio admirable, único de conversación que en este momento no tenemos, pero que es de esperar que recuperemos. Pero cuando Berlin le dice a su entrevistador, a Brian McGee, que la filosofía tiene que ver en buena medida con palabras, que analizar palabras, como yo dije al inicio, es analizar el pensamiento de manera que no es baladí lo que se hace cuando se analizan palabras, el entrevistador le dijo, pero señor Berlin, ¿no cree usted que la filosofía se empobrece cuando se reduce a indagar en él o los significados de las palabras? O sea, ¿no cree usted que la filosofía ha perdido lectores porque se ha reducido a un análisis del lenguaje en vez de ocuparse de los grandes problemas filosóficos? Y la pregunta era pertinente, pero Berlin le respondió muy bien. Le dijo, no, la filosofía no se ha empobrecido por eso, al contrario. En la medida que analiza palabras, analiza el pensamiento y de esa manera presta grandes servicios, ha prestado grandes servicios desde muy antiguo a la historia de la humanidad. Es cierto que hoy día, y no solo hoy día, así como se lee poca poesía, se lee poca filosofía. Pero a veces los responsables no son los lectores, a veces los responsables son los autores que emplean un lenguaje críptico, oscuro, ampuloso, demasiado sentencioso, y en consecuencia, más que reclamar de lectores que se desinteresan por la filosofía, debiéramos todos los que de alguna manera escribimos hacer un esfuerzo por esa indispensable claridad en favor de un lector que lo que menos le puede pedir a un autor es que realmente no oscurezca los problemas, sino que, en la medida que sus fuerzas se lo permitan, los aclare. Bueno, hay en ese sentido ese oscurecimiento. No quiero pelar a autores que son potentes, importantes en el siglo XX, pero yo creo que, por ejemplo, todo el fenómeno muy interesante de la deconstrucción en la filosofía francesa ha tenido un efecto oscurecedor, no sé si te parece a ti. Hay una anécdota que le escuché a Paul Ricoeur, a que tuve la suerte de entrevistar un poco antes que se muriera en un ciclo justamente del programa que tú citabas, el programa fallecido en Francia, a Paul Ricoeur. Bueno, y Ricoeur me contó, pero fuera de cámara, lamentablemente, que Lacan, que es un interesante psicoanalista contemporáneo, había sido alumno de él. Ya Ricoeur es difícil de leer, para el que no tiene ciertos instrumentales filosóficos, ¿no? Y Lacan lo invitó a uno de sus seminarios, su famoso seminario. Entonces Ricoeur llegó al seminario, volvió a la casa y la mujer le preguntó, bueno, ¿y qué te pareció? Le dijo, je n'ai rien compris, no entendí nada, ¿ya? Y pasaron unos minutos y suena el teléfono y lo llama Lacan. Le dice, maestro, supe que había estado en mi seminario, qué emoción, qué honor. ¿Qué le parece? Je n'ai rien compris, le dijo, no entendí nada. Y Lacan se enfureció y le cortó el teléfono, ¿ya?, al maestro. Entonces, ahí ha habido, en algún momento del siglo XX, ciertos filósofos que fueron muy lúcidos, muy importantes, Derrida, Deleuze, etcétera, que aportaron
aperturas interesantes, pero sus seguidores o sus intérpretes o hermeneutas, no sé qué, o sus concesionarios, digamos, fueron envenenando un poco las humanidades y esa peste todavía no termina. O sea, es decir, tú te encuentras a veces con libros, por eso es lo que agradece uno de tu estilo, cuando uno lee tus libros, digamos. Primero hay un estilo, hay una pluma, hay una claridad, una transparencia sin dejar de perder profundidad, un respeto por el lector que escogió leer tu libro. Pero hay libros de filosofía en que uno se da cuenta que no hay ninguna idea y que es más, pareciera que hay un vacío de ideas que está encubierto por una maraña de palabras y de pseudoconceptos o de lo que llamó Steiner cháchara de altura. Cháchara. No sé qué te parece eso. No, muy bien, espléndida expresión, cháchara de altura. Bueno, por eso muchas personas se han desinteresado de la filosofía y se han pasado a la autoayuda, ¿no? Efectivamente. Los autores de autoayuda. Sí. Y yo tengo un gran recelo frente a los textos de autoayuda, pero son claritos, ¿no? Y entonces muchas personas encuentran ahí, si lo encuentran bien, si con agüita sanarás, agüita tomarás. Yo no creo realmente que uno pueda encontrar grandes respuestas en los libros de autoayuda, pero mucha gente las encuentra, enhorabuena. Todos andamos buscando puntos donde apoyarnos, ¿no? Nadie va por la vida sin muletas, sin puntos de apoyo. El Rabotril es uno de ellos. Muy socorrido, ¿cierto? Pero bueno, si te ayuda un libro de autoayuda, que te ayude. No hay uno, yo siempre no pierdo la oportunidad de expresar mi malestar contra el título de un libro de autoayuda que se llama Bienvenido Dolor. Es el título más escandaloso que se le puede poner a un libro. ¿Cómo que Bienvenido Dolor? ¿Quién quiere tener dolor? Nadie quiere tener dolor. Sí, tendremos dolor, siempre lo tenemos, físico y de otro tipo. Lo que tenemos que hacer es manejarnos con el dolor de una manera tal que no nos lance al suelo, de una manera tal de que no nos produzca una depresión, de una manera tal de que no nos ponga al borde del suicidio, ciertamente. Manejar el dolor, pero agradecer el dolor en nombre de qué, como si fuera una bendición. No, huye de mi dolor todo lo que pueda. Pero como vas a llegar de las maneras más inesperadas y abruptas, bien, veré cómo me manejo contigo para que no me doblegues, ¿no? Entonces, sí, tú describiste muy bien esa filosofía críptica, oscura, impenetrable, que se ha vuelto en muchos autores una especie de símil como de elegancia intelectual, ¿no? La mejor elegancia intelectual es la claridad. Ortega, de nuevo, un filósofo de comienzos del siglo pasado, un filósofo no bien valorado. Bien ninguneado. Bien ninguneado, pero tiene otro pensamiento muy hermoso. Dice, ustedes lo conocen, estoy seguro, la claridad es la cortesía del filósofo. Un filósofo que escribe, que habla, tiene que ser cortés con su auditorio y con sus lectores. Y sin castigar, como tú decías, el rigor, la seriedad, tiene que, primero que nada, darse a entender. Cuando un conferencista, cuando un escritor, cuando un columnista, alguien le dice, no entendí, la culpa siempre del conferencista, del autor o del columnista. Si alguien no entendió, la culpa no es generalmente del lector, sino de la persona que escribió de manera confusa, incomprensible, o lo que es peor, tú lo sugerías, Cristian, pretenciosa. Porque también la pretenciosidad en el lenguaje a veces conspira contra la verdadera comunicación que debe existir con el que te lee o te escucha. Tres cosas me surgen de lo que tú dices. Primero, sobre el tema del dolor, hay una expresión muy buena del poeta Rainer Maria Rilke. Él hablaba del mercado del consuelo, que a mí me parece que es algo que está operando en ese tema. Lo segundo, de que la autoayuda haya ocupado el espacio que ocupó la filosofía, que hay una cosa interesante y que valdría, no excede esta conversación, porque vamos a tener que volver a las palabras, obviamente, pero que tiene que ver con lo que decía Pierre Hadot, un estudioso francés que fue el maestro Foucault. Él decía que en algún momento la filosofía, en la época de los epicúreos, los estoicos, fue un ejercicio espiritual, cosa que los jesuitas se indignaron cuando oyeron eso, como diciendo, como si esto lo dijo por primera vez Ignacio de Loyola, o es de Ignacio de Loyola. Y no, la filosofía fue ejercicio espiritual, en el sentido, era una filosofía para la vida, una filosofía que estaba dentro de los problemas
desde los problemas cotidianos, desde los problemas de la ciudad, surgían las preguntas, ¿no? Y ese lugar lo partió ocupando la religión, que se lo quitó la filosofía, y ahora lo ocupa el autoayuda. Pero es hora de que la filosofía, y en ese sentido, por eso tus libros son interesantes, vuelvan a hacer tomar aquellos problemas que son parte de nuestra... Ahora, tú dices la culpa la tiene el autor, en la mayor parte de las veces sí, pero también en Chile tenemos un problema que es de comprensión lectora. Si uno lee a veces los blogs que hay en los diarios, a partir de las columnas te ha pasado lo mismo, se da cuenta que la mayor parte de las peleas que se arman o las discusiones, muchas veces artificiales, es porque no se leyó lo que se estaba dicho ahí, sino que se creyó leer algo que no estaba en el texto. ¿No te parece que eso también es un problema hoy? No, sin duda, pero fíjate, a mí me pasa cuando abría el blog del Mercurio para ver a mis contradictores que abundaban, y está bien que los haya, uno escribe no para ponerse en evidencia, escribe precisamente para provocar reacciones, ojalá distintas, incluso contrarias. Escribe para lo que estamos haciendo ahora, y yo creo que es tu experiencia como columnista también. Escribe para conversar, escribe para confrontar puntos de vista, y cuando las cosas que se debaten en esa confrontación son importantes, no son baladíes, pues bienvenida a la vehemencia, bienvenida a la pasión con que se discute, pero claro, bajo la condición de que los que interlocucionan se hagan un esfuerzo por comprenderse unos a otros, y ese déficit de comprensión y de lectura, en definitiva, al que tú apuntas, es muy frecuente, pero en parte yo creo que muchas veces está provocado no tanto por un déficit de atención de parte del lector que te distorsiona cuando comenta en el blog, sino por la mala voluntad. Hay lectores que tienen mala voluntad. Hay lectores que ven la firma de una columna y dicen, este tipo de nuevo va a salir con sus cosas, y lo leen con mala leche, perdonen la expresión coloquial, lo leen con mala voluntad. Entonces se apoyan en cualquier palabra, en cualquier coma incluso, en cualquier adjetivo que tú utilizaste para ir en contra, sin predisponerse a lo que lo están invitando, que es a tener una conversación leal. Y una conversación leal con otro pasa siempre por un esfuerzo recíproco de comprensión. Y a veces los lectores no quieren comprender, no quieren conversar, no quieren escuchar al otro. Yo creo que eso nos está pasando mucho, desde luego no solo en Chile, pero se ha tornado muy visible en el último tiempo. No queremos escuchar a los que piensan distinto de nosotros. Vamos a las conferencias cuando estamos seguros de que el que habla piensa como nosotros. Y si sabemos que tiene una posición discrepante, sencillamente no vamos. Eso se nota en el debate público, nos prestamos muy poca atención a otros, en circunstancias de que eso que llamamos la verdad o los acuerdos, por último, Bátimo tiene una bella expresión, no nos ponemos de acuerdo cuando encontramos la verdad. Encontramos la verdad cuando nos ponemos de acuerdo. Bien, hay verdades, hay acuerdos, pero como ustedes quieran. Si algo conspira contra eso es la escasa disposición que uno tiene, todos pecamos de esto a diario, a poner atención deliberada, consciente y leal, empleo esa palabra, a lo que el otro está diciendo. Eso que llamamos verdad o acuerdo se construye colaborativamente. No hay nadie que maneje todas las piezas del rompecabezas. Estamos la humanidad de una rara, indescifrable, pero visible manera componiendo una suerte de rompecabezas en el que nadie puede presumir de tener posiblemente más de una sola pieza o dos piezas. Por supuesto, nadie tiene todas las piezas y en consecuencia no nos queda más que hacer un esfuerzo por colaborar unos con otros en el terreno intelectual. Tú mencionabas la filosofía antigua griega. Hay mucho ahí que saber, no todo, ¿no? Casi todo. Hicieron muy buena filosofía los griegos. Pero yo rescato la figura de Sócrates por la manera como hacía filosofía, que tú la sugeriste con tu pregunta o con tu intervención. Sócrates hacía una filosofía callejera, literalmente en la calle, no en un liceo,
no en una gran casa como Aristóteles, que se paseaba debajo de unas vides con sus discípulos que iban tomando notas de las afirmaciones del maestro. No, Sócrates se detenía en las esquinas de Atenas con sus discípulos e interpelaba pregunta tras pregunta a los transeúntes, particularmente a aquellos que iban en pose de sabios, para demostrarles ¿qué? Para demostrarles que no sabían lo que creían saber. Para hacerles ver que otra alternativa, sabían menos de lo que creían saber. O por último, para hacerles ver que sabiendo algo no tenían el lenguaje suficiente para transmitirlo persuasivamente a los demás. Sócrates no hizo eso por sentirse superior a los demás, no hizo eso por molestar, por fastidiar a sus contemporáneos. Lo hizo como un método. Y vaya si uno no tiene que agradecer si otro, cualquiera que sea, un Sócrates en la calle, un amigo en un bar o en un hipódromo, o en una sala de clase, un estudiante, como a mí me ha pasado muchas veces, te demuestra o te muestra que lo que uno creía, que uno no sabe lo que creía saber, o más frecuentemente sabe menos de lo que creía saber, o que sabiendo algo no lo sabe expresar bien. Ese ejercicio socrático nos hace falta, pero claro, hay que predisponerse humildemente. Yo me pregunto si sería posible hoy día ese ejercicio socrático hoy en las universidades como están hoy, con una creciente protocolorización, estamos exacerbados de protocolos cada vez más, que hacen imposible. Leí una columna bien impresionante de Pedro Gandolfo diciendo que dejaba de hacer clases en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, de lo que digamos, lo lamenté mucho, la suerte de tener a Pedro Gandolfo como profesor, un hombre de esa sensibilidad literaria, etcétera, el columnista del Mercurio, porque decía, se perdió el eros de la pedagogía, se está perdiendo, y claro, frente a cosas que son evidentemente terribles, como los abusos que han habido a lo largo de la historia y en la institución universitaria también, y que son deplorables y que tienen que ser enfrentados. Ha habido una sobrereacción, eso por un lado, a protocolizarlo todo, y por lo tanto tal vez va a llegar un punto en que el profesor que haga ese método socrático va a ser acusado de violento o de agresivo, y por lo tanto a lo mejor el pensamiento va a tener que volver a la calle, digamos. Para que sea posible. A los bares, como decía Raúl Ruiz, decía que la mejor filosofía se hacía en los bares, no en las escuelas de filosofía. ¿Ah? Bueno, tú tienes razón. Si un profesor hoy día le dice a un estudiante, le demuestra, mira, no sabes lo que crees saber. Va a tener un juicio. Pueden ir a denunciarlo al rector, al decano, de acoso, ¿no? Sí. Acoso intelectual. Acoso intelectual. Claro. No. Realmente... A ver, la cosa es más grave, Cristian. Yo creo que las universidades se están quedando vacías. Se están quedando vacías de lo más importante que tienen, los estudiantes. Los estudiantes no están yendo a clases, así de simple. Eso pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa en España otra vez. Esto no es como el copihue, es solo una flor nacional, algo que tenemos que lamentar aquí, tomándonos la cabeza a dos manos, diciendo, miren las cosas que pasan en Chile, porque tenemos esa propensión de creer que Chile inventó la delincuencia, Chile inventó la corrupción. No, las cosas que pasan en Chile son las mismas y no tan graves a veces de las que pasan en otras latitudes. Ese vaciamiento de las aulas universitarias, no solo de las salas de clase, los talleres, los seminarios, allí donde los profesores y estudiantes se juntan para colaborar en pos de la formación de pre o posgrado. Los de posgrado van, sí, porque ya son maduros, está atentando contra esa interlocución indispensable entre profesores y estudiantes. Entonces, sí, demasiados protocolos, demasiadas reglas, pero también una decreciente disposición estudiantil, y esto lo converso con mis alumnos todos los años, una decreciente disposición estudiantil a ir, a hacer las lecturas que hay que hacer, a reparar en que el éxito en una carrera universitaria, éxito no me refiero económico, sino en términos de aprender lo que se debe aprender, pasa mucho más que por el profesor, mucho más que por la infraestructura de la universidad, mucho más que por la biblioteca y los computadores, por el esfuerzo individual de los propios estudiantes. Cuesta motivarlos en ese sentido, pero hay que perseverar. Sí, se ha ido deserotizando la enseñanza en una universidad, pero bueno, viviremos con menos eros,
pero tiene sentido todavía entrar, por lo menos para mí, yo estoy seguro que para ti también. Lástima lo que cuentas de Pedro Gandolfo, sigue teniendo sentido entrar 1 o 2 o 3 veces por semana a una sala de clase y encontrarse ahí al grupo que quiso ir para tener con ellos la conversación del conocimiento, no en el sentido de que uno es el depósito del conocimiento y ellos son unos simples recipientes en los que volcarlo, sino otra vez reivindico la idea de un ejercicio colaborativo. Eso es lo que pasa en una sala de clase entre profesores y alumnos. Bueno, hablemos de lo para lo que vinimos a hablar. ¿Te parece, Agustín? Bueno, si el público tiene paciencia... La culpa es mía. Entonces, lo primero que quería preguntar sobre las 3 palabras, igualdad, libertad, muy entretenido, habría seguido por acá y les habría dicho, cómprense el libro y léanlo y nosotros vamos a seguir hablando. Pero siempre es fascinante hablar con Agustín. Pero de las 3 palabras, tú hablaste del abismo de las palabras, de las 3 palabras, ¿cuál te pareció la más abismática? ¿Igualdad, libertad o fraternidad? Mira, la más abismática, dices tú, y puesto con otro lenguaje, la más difícil me resultó la última, fraternidad. La más difícil en términos de cómo pensar en ella, cómo calificarla, cómo explicarla, cómo diferenciarla de otras actitudes o virtudes humanas, porque la fraternidad es fácilmente confundible con la simpatía, con la empatía, con la generosidad, con la caridad, pero no es exactamente eso. Sin embargo, yo te podría agregar a tu pregunta que la que más me entusiasmó fue la palabra igualdad. Y no porque yo sea un maldito izquierdista, como me gusta decir, para que no crean que me estoy ufanando de ser izquierdista. Digo que yo soy un maldito izquierdista, soy un maldito intelectual, porque si uno dice que uno es intelectual, también puede alguien entender que uno está diciendo que es inteligente. No, hay muchos intelectuales que son necios. O inteligentontos. Inteligentontos. Claro. Yo siempre cuento la anécdota, si alguno de ustedes me la ha escuchado. Una semana antes del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, yo y muchos jóvenes de esa época asistimos a una conferencia en el Salón de Honor de la Universidad Católica de Valparaíso a cargo de un destacadísimo intelectual. Una semana antes del 11 de septiembre del 73. Título de la conferencia: Las 10 razones por las cuales no habrá golpe de Estado en Chile. Bueno, ¿sabes por qué me gustó la palabra igualdad? Porque la palabra libertad las tiene todas consigo. ¿A quién no le gusta esa palabra? Encandila, enamora, estamos dispuestos a mucho por defenderla, tanto la propia como las de los demás. Fraternidad también es una palabra que suena muy bien, ya sea por ella misma o sustituida por la palabra más laica, creo yo, solidaridad. Me gusta más solidaridad que fraternidad. Fraternidad sugiere que seríamos hijos de un mismo padre, y la verdad es que no lo somos. No tenemos un padre biológico común, y claro, se podría justificar diciendo que tenemos un padre teológico común, que todos somos hijos de Dios y en ese sentido somos hermanos. Pero no todos creen en Dios, de manera que yo prefiero por lo mismo la palabra solidaridad. ¿Por qué igualdad me desafió? Y siendo el primero de los títulos, no es raro que me apasione lo que voy a decir, porque es una palabra que, a diferencia de las otras dos, intimida. Si usted dice libertad, fraternidad, está bien. Si igualdad, nos ponemos contra la pared muchas veces. La palabra nos asusta porque tendemos a creer que igualdad se opone a diversidad. Y todos somos amigos de la diversidad. De partida todos somos distintos, anatómicamente, fisiológicamente, desde el punto de vista de nuestras ideas, de nuestras creencias, de nuestros gustos, de nuestras preferencias. Somos distintos, no somos iguales, y cada uno es, y así debe ser, un celoso custodio de su propia identidad, de su individualidad, de las cosas en que él cree, de las preferencias que él tiene, de los modos de vida que más aprecia. Entonces, la palabra igualdad no las tiene todas consigo porque se la malinterpreta a veces como contraria a diversidad. Y como nos gustan las sociedades diversas, las sociedades abiertas, los círculos diversos, ¿no? Donde haya diversidad, entonces la palabra igualdad nos intimida. Pero
déjenme aclarar, la palabra igualdad no se opone a diversidad, lo que se opone es a desigualdad. Ese es el antónimo de igualdad. No diversidad, sino desigualdad. Hoy en día se habla de luchar contra las desigualdades, está muy bien, pero ¿por qué se pone en forma negativa luchar contra las desigualdades? Eso suena bien. Suena mejor que decir luchar por la igualdad. Se pone negativamente, yo creo que en parte porque tenemos la idea de que el que tiene un discurso igualitario estaría eventualmente conspirando contra la diversidad. Una palabra más cristiana a propósito de esta palabra. No somos iguales en todos los sentidos que dijimos antes, y está muy bien que no lo seamos, ¿cierto? Creencias, ideas, maneras de pensar, modos de vivir, preferencias, gustos. Bien, eso es rico, eso es riqueza. Pero hemos llegado a ser iguales gracias a un proceso civilizatorio muy importante y que ha tardado siglos. Hemos llegado a considerarnos iguales en algunas cosas muy relevantes. Por ejemplo, iguales en dignidad. Todos somos iguales en dignidad, todos tenemos derecho a la misma consideración y respeto, todos tenemos el derecho a ser tratados como fines y no como medios al servicio de otros. Iguales en dignidad. ¿Quién pone eso en duda hoy día? Pero antaño se puso en duda. Igual titularidad de derechos fundamentales. Hay unos derechos que por alguna razón se llaman derechos fundamentales, derechos humanos. Pues son derechos universales. Todo individuo de la especie humana los tiene. Hemos llegado a ser iguales en eso. Los derechos humanos inicialmente en el siglo XVII no eran de todos, eran de determinados estamentos sociales. Hemos llegado a ser iguales también en la capacidad para adquirir otros derechos. Hemos llegado a ser iguales ante la ley y en la ley. Hemos llegado a ser iguales en los derechos políticos. Todos podemos aspirar a un cargo de representación popular, todos podemos votar y el voto de cada uno de nosotros cuenta por uno. Esto, a veces los jóvenes que me escuchan en clase me dicen, Cristian, pero esto es obvio, profesor. ¿Quién podría negar eso? Bueno, pero las mujeres votaron por primera vez en una elección presidencial en Chile en 1952. No todos tenían derecho a voto, ni el voto de todos contaba exactamente por uno. Entonces la palabra igualdad, para amistarnos con ella, yo creo que un buen camino es advertir que a través de un proceso civilizatorio largo, extenuante, no siempre pacífico, porque muchos se han opuesto a las conquistas de estas igualdades, tiene expresiones la igualdad tan positivas como esta, como las que acabo de señalar. Claro, lo más difícil, me he extendido mucho, termino este momento, lo más difícil es la igualdad en las condiciones materiales de vida, ¿cierto? En donde yo me limito a recordar un pensamiento interesante. Respecto a las condiciones materiales de vida, de lo que se trata no es de que todos seamos iguales en todo, sino de que todos seamos iguales en algo. Y ese algo es el acceso garantizado a ciertos bienes básicos sin los cuales ninguna existencia humana es digna de ese nombre, ninguna posibilidad de una vida digna y autónoma es real. El acceso a la atención sanitaria, el acceso a la educación, el acceso a una vivienda digna, el acceso a una previsión oportuna y justa. Esos bienes básicos, de los cuales si alguien está despojado, tiene muy pocas posibilidades de llevar adelante una vida digna y autónoma. Estamos lejos de conseguirlo, por supuesto, particularmente en Chile, pero son una aspiración legítima. Prometí terminar esta respuesta, pero déjame contar la anécdota, porque la ilustra muy bien. Uno de los mejores oradores de la política chilena, los mayores que están en esta sala, veo a pocos mayores. Es terrible llegar a tener la edad que yo tengo, porque veo aquí y digo, no hay nadie mayor que yo. Me subo a un carro del metro, miro, el más viejo. Estoy en un matrimonio, puros jóvenes. Es tremendo, pero a ver, igual que el dolor, la vejez, hay que llevarla y no negarla ni por tanto... No digas vejez, di vejentud, como decía Gonzalo Rojo. Bonito, como suena más bonito. Vejentud, sí, está muy vejentud. bien.
Radomiro Tomic, cuando proclamó la candidatura de Eduardo Frei Montalva, creo recordar yo, no sé si el 64 o el 58, en un vibrante discurso en la avenida Pedro Montt, donde estaba la sede del Partido Demócrata Cristiana, dijo esta frase: en Chile por cada persona que come torta, 9 se quedan sin poder comer pan. Yo propongo que nadie coma torta para que todos puedan comer pan. Yo salté de entusiasmo, me enfervoricé. Es probable que haya tomado alguna piedra y lanzado contra el primera frontis de un banco que divisé. O de una pastelería. O de una pastelería. Este hombre tiene razón. ¿Cómo algunos pueden comer torta y otros ni siquiera pueden comer pan? Andando el tiempo me di cuenta que Radomiro Tomic, brillante político y todos, estaba equivocado. No se trata de que nadie coma torta para que todos puedan comer pan. Se trata de que todos puedan comer a lo menos pan, entendiendo por pan la satisfacción de las necesidades básicas que mencioné antes. Y no solo ese delicioso alimento que se fabrica con agua, harina, sal y levadura, ¿no? Si uno le da pan ese sentido más amplio de tener satisfechas necesidades básicas indispensables para llevar una vida digna y autónoma, uno dice que todos a lo menos comamos pan sin perjuicio de que algunos, o muchos, ojalá, merced a su suerte, a su mayor trabajo, a lo que fuere, a su suerte, aceptaron una trifecta en el hipódromo, no sé, puedan acceder a las tortas y a manjares más sofisticados, ¿cierto? Claro, pero agrego esto, y ahora sí que termino esta idea un poco larga que he expresado, de que tampoco es muy justo que por generaciones enteras haya personas que solo comen pan, o sea, tienen satisfechas sus necesidades básicas, pero que solo saben de las tortas porque las miran a través de las vidrieras de las pastelerías, donde hay pocas personas que se están hartando de torta. Entonces sí, acceso al pan, satisfacción de necesidades básicas, pero no al precio también de las desigualdades que en Chile son muy manifiestas, entre los que consiguen con mucho esfuerzo satisfacer necesidades básicas y aquellos pocos que están en las pastelerías, en donde hay una dotación de pasteles que supera largamente a los que están adentro y que podrían ser compartidos con los demás. Agustín. Puede ser que esta reticencia o resistencia que se puede encontrar en algunas personas, muchas a veces, a la palabra igualdad o la mala prensa que ésta pueda tener, tiene que ver también con la historia. Es decir, una parte de la Revolución Francesa, y yo creo que la palabra igualdad tenía una potencia incluso más grande que libertad y fraternidad en ese momento, una parte de esa revolución está manchada de sangre. Hay un jacobismo que queda como en el inconsciente y esta idea de que por la igualdad se llevaron a miles a la guillotina. Algunos que a lo mejor justificaba llevarlos tal vez, aunque no creo yo, pero no solamente a ellos, entre otros, por ejemplo, al gran poeta André Chenier, un poeta que fue llevado a la guillotina, tenía por qué ser llevado. Eso por un lado. Lo que pasó también con la Revolución Rusa, las barbaridades que se cometieron al comienzo en el gobierno de Lenin, la manera como se mató a la familia del zar, que era innecesario. Entonces, después viene Stalin. Es decir, se acumula en la historia una memoria colectiva que asocia que detrás de la palabra igualdad, y sobre todo cuando esta es gritada con mucho entusiasmo, suele ir acompañada o suele desatar dosis de resentimiento que se transforman después en violencia política y que terminan en totalitarismo. Y yo creo que eso, de alguna manera, ha sido usado por quienes no quieren que haya igualdad y ha perjudicado muchas veces cuando la palabra igualdad, como tú en el caso tuyo, genuinamente enarbolada, digamos, en una causa política. Claro, es efectivo que particularmente en el siglo XX, dictaduras, y hay que llamarlas por ese nombre, a todas ellas, porque no hay ni buenas ni malas, todas las dictaduras son igualmente nefastas. En mi opinión. Y hay que en esto evitar ese deporte nacional que es el doble estándar. La dictadura que gobierna con las ideas que a mí me gustan es dicta blanda, es tolerable, hay un contexto que le explica, pero la dictadura que se ejerce en nombre de las ideas que no son las mías, esa sí que es dictadura. Ese doble estándar a mí me produce, perdónenme, irritación que los mismos que hoy día con toda razón piden la injerencia de organismos internacionales,
de derechos humanos y de tribunales en Nicaragua y en Venezuela, que está muy bien que la pidan, pues la negaron durante 17 años cuando esos organismos internacionales y tribunales internacionales querían entrar a Chile a verificar la situación de los derechos humanos en nuestro país. Pero sí, hay mucha inconsecuencia en esto. Y la palabra igualdad, tú tienes razón, intimida también porque en nombre de la igualdad se cometieron crímenes atroces. De partida se sacrificó la libertad. No es posible como programa político decirle a un pueblo vamos a tener más igualdad pero al precio de la libertad. Al final, aunque se demore, la libertad va a ganar siempre la partida. Y mira tú la inconsecuencia de los propios revolucionarios franceses, libertad, igualdad, fraternidad, pero Francia tenía colonias en Haití, pero para los pobres haitianos no valió el lema revolucionario. La historia está llena de inconsecuencias y de dobles estándares. Esto no es tampoco el doble estándar una invención chilena, por mucho que sea el deporte nacional por excelencia, como digo yo. Fíjate que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos comienza con estas bellas palabras: sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados todos iguales y que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los que se cuentan la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es un bellísimo texto. Fíjense ustedes, la búsqueda de la felicidad como un derecho, no el derecho a la felicidad, que nadie lo puede garantizar, el derecho a buscar la felicidad por los caminos que cada cual escoja, con el solo límite de no causar daño a los demás. Pero los padres fundadores de Norteamérica que suscribieron esa bella declaración que nos representa hasta el día de hoy, ¿no? Tenían esclavos en sus haciendas y en sus casas. ¿Cómo pudieron decir eso de que los hombres nacen todos libres iguales? ¿Qué pasaba con sus propios esclavos? Pero bueno, hay que entender también, Cristian, que estos valores, porque eso es lo que son la libertad y la igualdad y la fraternidad, más bien una virtud, diría yo, más que un valor, son como estrellas polares. Son estrellas polares, son puertos de desembarque que se van, a veces están muy distantes, muy lejos, pero está bien ponérselos de frente, de manera de aproximarse de la manera más rápida posible a conseguir la más plena realización de los mismos que se pueda. Pero la historia está llena de inconsecuencias, llena de trampas, y en consecuencia tenemos que estar siempre vigilantes, porque los revolucionarios franceses, claro, libertad e igualdad, pero para los revolucionarios, el que no era revolucionario le confiscaban sus bienes o lo guillotinaban. No está bien eso, ¿no? Claro, se trató de una revolución, lo que ustedes quieran, pero la fraternidad que mencionaron los revolucionarios franceses, y eso yo procuro explicarlo en aquel de los libritos que trata de la fraternidad, era la fraternidad de los franceses nomás, porque la Revolución Francesa estaba amenazada desde el exterior por otros países que podían invadir Francia. Entonces era la fraternidad, pero de los franceses, una felicidad en un ámbito nacional restringido. Después pasó a ser la fraternidad no solo de todos no de todos los franceses, sino solo de los revolucionarios franceses. Entonces se va practicando, y esa es una inconsecuencia, una especie de fraternidad circunscrita, una especie de fraternidad delimitada, la fraternidad entre nosotros, entre los que somos franceses nomás, y dentro de los franceses, entre los que somos revolucionarios. No, la fraternidad o es un sentimiento universal que se dispensa en nombre de la condición humana que todos compartimos, o se transforma simplemente en una suerte de aprovechamiento para defender colectivos, ¿no? Otra fuente de desconfianza hacia la palabra igualdad o la expresión igualdad viene tal vez, tiene un origen nietzscheano, que es pensar que detrás de ella en realidad se esconde un estado de ánimo que se llama resentimiento, u otros lo llaman envidia. Hay un agudo análisis de Nietzsche, era un muy buen psicólogo en otras cosas, obviamente que se equivocaba, y hace un análisis bien pormenorizado del resentimiento y del origen del resentimiento, que además liga al cristianismo. Entonces sería interesante ver y desmontar, y tú lo haces en tu libro, de qué manera se puede aspirar a la igualdad
sin militar en este resentimiento. Peter Sloterdijk, un filósofo alemán que viene a Chile en estos días, ha hablado de los bancos de resentimiento que hay en Occidente y ha hablado de los partidos más igualitaristas como partidos del resentimiento. ¿Cómo hacer esa separación, que no es fácil, de lo anímico con la palabra, Agustín? Bueno, otra manera de desprestigiar el discurso igualitario, el discurso en favor de la igualdad o de la eliminación de las desigualdades más injustas y notorias que existen en cualquier sociedad, es precisamente esa. No solo la que yo mencioné antes, mire, cuidado con el discurso igualitario porque la igualdad se opone a la diversidad y no queremos renunciar a la diversidad en nombre de la igualdad. Pero este otro flanco que debe el ideal y relato igualitario afrontar. Las personas que piden igualdad, así sean las cosas obvias que mencionamos hace poco rato atrás, iguales en dignidad, iguales en la titularidad de derechos fundamentales, iguales en lo político y una cierta igualdad en las condiciones materiales de vida, la adjudican a la envidia. Los que reclaman igualdad son envidiosos. La mejor definición de envidia que yo he podido encontrar es anatómica. A ver. No se debe a un médico por ser anatómica, sino a Pablo Neruda. Pablo Neruda tuvo grandes aciertos, también grandes desaciertos, ¿no? Pero en fin. Definió la envidia como esa grieta de un hombre en la boca. Todos en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado a una persona que siente envidia por uno o por otro y lo que uno ve anatómicamente es eso, que a esa persona se le hace como una grieta en la boca. Algo pasa en la boca, es una definición anatómica pero brillante. Esa grieta de un hombre en la boca, un rictus que tiene que ver, por supuesto, con el resentimiento. Es una buena definición anatómica y todo, pero muy certera. Cualquier persona adulta mínimamente consciente de sí misma sabe que no puede dar motivo de envidia a nadie, ¿cierto? Pero la envidia, ya que vamos a hablar de eso, que intoxica al envidioso, sin duda. El que envidia, el envidioso, se intoxica, lo pasa mal. Pero de alguna manera, creo yo, también perjudica al envidiado. De alguna manera la envidia para el que es envidiado, cualquiera que sea y por cualquier motivo, lo ensucia, lo perjudica, aunque él no sea, por supuesto, responsable de que otro lo envidie, porque la persona envidiada que sabe quién es, que se ve en el espejo todos los días, que se conoce mejor que nadie, si es sensata, tendrá que admitir que no da para que lo envidien, ¿no? Sí, hay algunos ególatras, narcisistas que van por la vida en plan de mírenme y envidienme, pero son especies raras, fastidiosas sin duda, estridentes muchas veces, pero una persona sana. Sí, ser sano de cabeza es muy importante. A veces no es necesario ir al psiquiatra para ser sano de cabeza. A veces sí, cuando las cosas llegan, la insanidad es muy manifiesta. La sanidad es decir, mire, ¿cómo me van a poder envidiar a mí? La mejor manera de desarmar la envidia es encarando al envidioso y decirle, pero ¿tú crees que yo puedo ser una persona envidiada? Bueno, pero es verdad. Hay que también luchar contra esa objeción que se hace al discurso igualitario porque la persona que pide tener acceso a atención sanitaria oportuna y de calidad, la persona que quiere tener acceso a la educación, la persona que quiere tener acceso a una previsión oportuna y justa y reclama por eso, no está envidiando a los que tienen todo eso, a veces en abundancia, ¿no? Sino lo que está pidiendo son condiciones materiales mínimas, repito una vez más, para que su propia vida pueda seguir siendo llevada adelante con dignidad y con relativa autonomía. La falta de igualdad en las condiciones de vida de las personas no perjudica solo el valor de la igualdad, perjudica la libertad. ¿Qué sentido pueden tener para una persona que no come 3 veces al día?
¿Qué sentido pueden tener para personas que viven en permanente condición de pobreza y ni qué decir de indigencia que le hablemos de sus libertades? Usted es libre de pensar, libre de expresarse, libre de reunirse, libre de asociarse, libre de emprender actividades económicas lícitas. Hay un sinfín de libertades. ¿Qué sentido tienen esas libertades realmente para esa persona? De manera que lesionar la igualdad en las condiciones de vida hasta extremos inaceptables es un gran daño a la libertad. Nadie tiene posibilidades reales, efectivas de ejercer sus libertades, esas que están declaradas en los textos constitucionales y en los tratados sobre derechos humanos, si no tiene resueltas sus necesidades básicas. Tú también afirmas en el libro, Agustín, dice que igualdad es una idea inconformista, no descriptiva. Y me gustaría que explicaras esa afirmación. Bueno, claro, es un ideal inconformista precisamente porque tiene que luchar contra muchos que no quisieran que nuestras sociedades fueran más igualitarias o, puesto negativamente, menos desiguales. El discurso igualitario nunca las tiene todas consigo mismo, tiene que dar muchas explicaciones, como yo mismo me he sorprendido dándolas esta tarde, para que no se confunda el discurso igualitario con el discurso de la igualdad de todos en todo, sino solo con la igualdad de todos en algo, esa satisfacción de necesidades básicas, y porque además, volvemos a lo que tú señalabas antes, en nombre del ideal igualitario se cometieron muchas atrocidades. Mira, las dictaduras comunistas que existieron, eso eran, se llamaban democracias populares, pero eran dictaduras comunistas. Y estoy empleando esta palabra de manera descriptiva, no peyorativa, eso eran. Le causaron un gran daño al ideal igualitario porque gobernaban en nombre del valor de la igualdad. Y no consiguieron igualdad en las sociedades respectivas y sofocaron las libertades de una manera despiadada. Los llamados socialismos reales, que así se hacían llamar también, le hicieron por tanto un daño a la causa del socialismo, porque hoy día tú dices socialista y te exigen explicaciones. Entonces tú estás completamente contra la propiedad privada, eres partidario de expropiar toda la propiedad privada, fuiste partidario de las dictaduras que se hicieron en nombre del valor de la igualdad. Y uno tiene que decir, no, ese socialismo mal llamado real no, pero esos socialismos reales que fueron dictaduras le hicieron un daño a la causa, a la doctrina socialista, como el neoliberalismo, creo yo, le ha hecho un daño a la causa liberal. Yo cuando digo que soy simpatizante de izquierda, tengo que aclarar que de una izquierda democrática, precisamente para ponerme el parche antes de la herida. Y cuando digo que soy liberal, sí, porque se puede ser liberal y ser de izquierda, perfectamente. Cuando digo que soy liberal, aclaro inmediatamente, pero no neoliberal. El liberalismo no es único, hay liberalismos, es una doctrina abierta. Es, si me permites, Cristian, la imagen, como un tronco con varias ramas. Hay varios liberalismos. Uno de esas ramas es el neoliberalismo, que la lleva en el mundo y en Chile hace mucho rato, con distintos tonos según sea qué fuerzas políticas gobiernan. Pero más que comparar al liberalismo con un tronco que ha dado varias ramas, o sea, que se ha abierto en varios liberalismos, yo me gusta usar una imagen más fuerte. A veces, de una misma raíz que está bajo tierra, surgen sin que lo advirtamos porque está bajo tierra, unas ramificaciones que hacen posible que lo que emerja luego a partir de esa raíz sobre la tierra no sea un tronco, sino varios troncos. En el eucaliptus esto es muy frecuente. Tú miras un eucalipto y ves 3, 4, 5, 6 troncos que vienen de brotes basales que emergieron de una misma raíz bajo tierra. Eso es el liberalismo. El liberalismo es una raíz que ha dado varios brotes basales que no vemos muy bien, y a partir de cada uno de esos brotes basales surgen troncos distintos. Uno es el tronco neoliberal, que yo creo es el menos atractivo, al menos para mí, de todos. Entonces, si uno dice liberal, y yo me digo tal, tengo que aclarar, pero no liberal, no de ese liberalismo. Estoy montado en otro de los troncos del liberalismo.
Bueno, me extendí mucho también en esta respuesta, de manera que tú disciplíname, Cristian, no me dejes hablar en exceso. Son tan entretenidas las respuestas como te voy a disciplinar, no como te voy a hacer perder tu libertad de expresar. Agustín, también en el libro Libertad, ya que estamos ahí, ya entramos en libertad, pareciera que tú quieres aclarar que, porque cuando se habla de libertad se plantea como lo contrario de la falta de libertad, como un no impedimento de algo. Pero sería interesante hablar que hay una libertad entendida negativamente y una libertad entendida positivamente. ¿En qué sentido puede ser relevante? ¿Es importante esa distinción? Es importante y es antigua, no tan antigua, pero sí la diferencia entre libertad positiva y libertad negativa. Generalmente hablamos de la libertad en un sentido negativo, no negativo en cuanto se trate de una mala libertad. Toda libertad es buena, la negativa y la positiva. Pero la libertad negativa es aquella, según se la llama, que tiene que ver con, perdonen la reiteración, la libertad como no impedimento, como no estar impedidos de hacer algo que tú quieres hacer. La libertad como no interferencia del Estado ni de nadie en tus creencias, en tus decisiones, en tus maneras de actuar. Como poner un límite a la acción del Estado, pero no solo a la acción del Estado, sino de cualquiera que quisiera interferir contigo. Como diciendo, no pisen mi jardín, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Esa es la libertad en un sentido negativo y es muy importante, la libertad como no impedimento. No me impida hacer lo que yo quiera o lo que quisiera abstener de hacer, sin más límite, por supuesto, que lo que manda el derecho, porque ciertamente el Estado puede impedirle a alguien que haga algo que contraría al derecho, que constituya un delito. Es muy valiosa la libertad en sentido negativo, pero también lo es en sentido positivo. La libertad positiva, más que como impedimento a que otro interfiera conmigo, significa libertad como autodeterminación en el terreno moral y político, que es muy importante. En el terreno moral, para asumirnos cada uno de nosotros como sujetos autónomos, como personas que en uso de su discernimiento moral y por supuesto de su educación, del diálogo con sus maestros, del diálogo con los semejantes, forjan una idea de vida buena y establecen cuáles son los caminos adecuados para realizar esa idea de vida buena. Todos queremos ser autónomos en ese sentido y ese es un aspecto importante de la libertad positiva. Que no haya tutores, ni filosóficos, ni políticos, ni religiosos, que nos quieran convencer de que la idea de vida buena y los caminos para lograrla están ya fijados desde tiempos muy antiguos y que lo único que tenemos que hacer cada uno de nosotros es rendirnos ante la evidencia que existe, no sé, escrita en el firmamento o en algún libro sagrado acerca de qué es vivir bien y qué tenemos que hacer para conseguir vivir bien. No, la libertad positiva es un reclamo porque esa decisión sea autónoma, sea de cada individuo, que no se someta en esto a los demás, pero de cada individuo cristiano, no en una campana de cristal solo consigo mismo, como si la idea de una vida buena y de los caminos para hacerla efectivo los pudiéramos descubrir cerrando los ojos, así en una gran introspección individual. No, pasa mucho por el diálogo con los demás, por la conversación con los demás, no solo para la política, también para la moral, para el razonamiento moral. Tiene mucha importancia la conversación con los demás. ¿Cuántas veces son otros los que nos ayudan en nuestras deliberaciones morales sin perjuicio de que la decisión final sea responsabilidad ciertamente de cada cual? Y el otro aspecto de la libertad positiva es la autodeterminación política, ya no moral, autodeterminarnos en el terreno político. O sea, elegir cada cual de acuerdo a su leal saber y entender, a sus preferencias, a su ideología, a lo que sea, quién debe tomar las decisiones colectivas en una sociedad. No queremos que alguien se sienta con derecho a mandar a los demás. Nadie tiene naturalmente el derecho de mandar a los demás, ¿cierto? Queremos que quienes toman decisiones vinculantes para toda la sociedad, sean presidentes de la República, parlamentarios, alcaldes, concejales, todos ellos toman decisiones que nos afectan, que son obligatorias, estén donde estén tomando esas decisiones porque ha habido un proceso
ojalá limpio, ojalá frecuente, ¿cierto? Ojalá libre de interferencias también, en virtud del cual los propios sujetos que quedan sometidos a esas decisiones vinculantes hayan intervenido, ¿cierto?, en la designación de esas personas. Entonces la libertad positiva tiene también mucha importancia, tanta como la autodeterminación en el terreno político, pero sobre todo ya la remarcaría en la autodeterminación en el terreno moral. En el terreno moral cada cual es responsable de sí mismo, tiene que dar cuentas ante su propia conciencia y ante los demás cuando comete faltas morales que perjudican a otro, pero por lo mismo debe ser autónomo para forjar ese ideal de vida buena, para saber qué tiene que hacer o no hacer para realizar ese ideal y no ir, no empleo esta expresión solo en un sentido religioso, a un director espiritual. No, hay que zafarse de los directores espirituales. Yo lo tuve en el colegio, pero a los 16 años y probablemente lo necesité y hasta lo agradezco, porque de verdad era un chico malo. Me portaba muy mal y tuve la suerte de tener un director espiritual que me dio buenos consejos, ¿no? Pero no hay depositarios de verdades morales a los que unjamos con el carácter de tutores, ¿no? No, sería demasiado fácil. No seríamos libres entonces, ¿no? Cada cual tiene que reflexionar moralmente y no de manera teórica, Cristian, ¿qué es el bien? ¿Qué es una vida buena? ¿Cuáles son los caminos para realizarlo? No, frente a todas las encrucijadas que a diario nos pone la vida, unas más hondas, otras menos hondas, en donde tenemos que tomar decisiones morales a cada instante. ¿Y qué tienen que hacer las personas? ¿Correr a consultar a alguien? ¿Abrir un libro sagrado? No, si hay quienes creen que ese es el camino, por supuesto que tienen derecho a hacerlo. Pero la autodeterminación moral pasa por decir, bueno, el problema es mío, tengo que hacerme yo responsable de mi decisión, voy a reflexionar, voy a deliberar moralmente, deliberamos moralmente, y si tengo problemas, como muchas veces los tenemos, sí, hay personas en derredor nuestro que nos pueden ayudar. Te quiero aclarar, eso sí, que ya no se habla de director espiritual, sino acompañante espiritual, se dice ahora. Peor. Claro, peor. Las cosas que puede hacer un acompañante. Escuché la otra vez a propósito de un teólogo de la Universidad Católica, a quien entrevisté, Antonio Ventué. Gran personaje, gran valor. Uno de los. Tomemos nota porque puede que no sea bien conocido en Palma. Antonio Ventué, gran teólogo, profesor de la Universidad Católica de Chile y seglar, no es sacerdote, pero puede ser el mejor teólogo católico que hay en este momento. Y además un tipo que siempre tiene un diálogo en sus libros y en todo, un diálogo muy fuerte con el mundo laico, con la laicidad, con la modernidad, que acepta los desafíos y sus libros los escribe ahí. Pero él, en una entrevista que yo le hice, dijo algo sobre la comunión en la misa. Dijo, si viniera un químico, un científico a analizar la hostia, obviamente que no encontrará aquí evidencia científica de que está Dios. Lo que quiere decir la comunión es el grupo social, los que están ahí participando, ahí está la presencia de Dios. Por eso fue castigado por el arzobispo de Santiago de esa época. Fue castigado y se le prohibió hacer charlas y conferencias en todas las parroquias y comunidades católicas de Chile. ¿Ya? Se hizo una carta para que Ventué pudiera y pidió ser recibido por alguien. Entonces, ya había pasado el tiempo, ya finalmente se le había quitado el castigo y yo me encuentro con una alta autoridad, no voy a nombrarla tampoco al arzobispo de la época, una alta autoridad de la Universidad Católica. Iba con ella en auto y de repente conocí a Antonio Ventué y tenía mucho afecto. ¿Y cómo está? Bien, me dijo Antonio, está bien. Está con un acompañante espiritual, ¿no? Pero me lo dijo como una cosa positiva, o sea, lo está acompañando para ayudarlo a salir del error. Entonces yo creo del error. Entonces, me parece muy importante lo que tú has señalado, el exceso papel jugado por los tutores, y yo agregaría una palabra más fuerte, por los inquisidores. Yo creo que el siglo XX es el siglo de los grandes inquisidores, y ahí está ese episodio memorable de los hermanos Karamazov, el gran inquisidor, ¿no? Que cuenta la historia de que Jesús vuelve a la tierra y hay un sacerdote que se ha dedicado al deporte de quemar herejes la noche anterior. La ciudad está llena de piras ardiendo, Sevilla, el siglo XVI. Y se da cuenta que el que está ahí
Hay un señor que está hablando con la gente, se le acerca, es Jesús que volvió a la tierra. Y lo manda a tomar preso, ¿ya? Y lo lleva a una mazmorra. Y se inicia un diálogo entre el inquisidor y Jesús. Y lo que le increpa al inquisidor es por qué le vino a arruinar, digamos, lo que es muy fácil, eso le dice, es muy fácil porque tu mensaje era la libertad. Y ahí Dostoyevski se coloca del lado de que el verdadero mensaje esencial del cristianismo es la libertad. Pero nosotros tenemos que administrar eso. El hombre no puede ser libre. Nosotros les damos el pan a cambio de la libertad. Bueno, Jesús nunca le contesta, jamás, en todo el diálogo. Lo único que habla es un monólogo como desesperado del inquisidor. Pero yo creo que tú has dado en el punto ahí de cómo pasar de un tiempo de grandes inquisidores a un tiempo donde ya no nos sirven los grandes inquisidores. Se han ido cayendo a pedazos todos, desde los escándalos de la iglesia y ahí en adelante, en el mundo político, bueno, hasta en el mundo intelectual. ¿Cómo vivir con esa libertad delante? Porque uno se acostumbra. Son demasiados siglos, demasiados milenios. ¿Cómo es esta libertad que viene ahora? O excesiva libertad que vamos a tener en este tiempo y en los tiempos que vienen. Mira qué idea más bella del sacramento de la comunión es la de Ventué. Es bella, además, creo yo, visto desde fuera, certera. ¿Cómo a un teólogo, por concebir una idea plausible, bella, persuasiva, que puede llevar más personas a los templos, le colocan un acompañante espiritual? Si ustedes conocieran a Ventué, si alguien no necesita un acompañante espiritual, es él, pero es el precio de pensar por sí mismo y de valerse. No, los que necesitan acompañante espiritual son los inquisidores. Ah, no, claro, los inquisidores debieran ir acompañados de alguien que los saque de su fanatismo, ¿no? Es bonito eso, me hace pensar desde fuera de nuevo en esa bellísima y irreemplazable imagen que debemos al cristianismo, que yo encuentro la más bella de todas, pero la más improbable de todas, que es la comunión de los santos. El reencuentro con todas las personas que quisimos y que nos quisieron en la vida. ¡Qué alegoría más bella! No puedo creer en eso, pero lo encuentro bello. Lo encuentro bello y deseable. Y si, claro, si yo fuera Ventué en una de estas, digo bello y deseable, pero altamente improbable que nos encontremos en algún momento, me pondrían un acompañante espiritual. Mira, buena parte de los inquisidores y de los fanáticos en cuestiones morales proviene de que están muy preocupados del bien y no de lo que es bueno. La moral no es solo una cuestión de normas. A ver, tengo estos cursos de acción posible y... El micrófono. ¿Y dónde está la norma que dice cuál de los cursos de acción yo debo elegir? Sí, tiene que ver con normas, con principios, pero no solamente con eso. A propósito de lo cual yo suelo recordar un episodio de una vieja película norteamericana. Otra vez voy a estar un poco solo en este recuerdo porque es una película de los años 60 que se llamó en castellano El Farsante, basada en una obra de teatro que se estrenó en Chile hace unos 7 años, de Rainmaker, el hacedor de lluvias. La obra de teatro que inspiró la película, que se llama The Rainmaker, pero la película El Farsante, encontraba la justificación ese título porque era la historia de un farsante, de un tipo interpretado por Burt Lancaster, un viejo gran actor del cine norteamericano, que iba por unas zonas muy despobladas y pobres del sur de los Estados Unidos en una época de mucha sequía que tenía muy complicados a los agricultores en términos incluso de su sobrevivencia, y él les ofrecía hacer llover. Entonces se hacía pagar por eso, se hospedaba en la casa de los agricultores, comía ahí, se quedaba 2 semanas y hacía unos bailes, estas cosas que hacen los que creen que tienen poderes mágicos, ¿no? Pero él sabía que estaba engañando a los pobres agricultores del sur de los Estados Unidos que tenían escasa educación. Bien. Arriba a la casa de uno de ellos, donde el padre vive con 2 hijos, un hombre y una mujer, la mujer joven, interpretada por Katharine Hepburn, esa actriz de una rarísima belleza,
rarísima belleza, que es lo mejor tal vez que se puede decir, que una belleza sea rara, ¿no? Bueno, que tenía signos de evidente neurosis por no haber seguido los dictados de la naturaleza en términos a tener relaciones sexuales con alguien que quisiera, no sé, en el momento debido. Era una neurótica por contención sexual, digamos, por decirlo de una manera. El personaje que hace Berlancaster se da rápidamente cuenta de esto y le empieza a seducir, por supuesto. Y la primera noche que está ahí, el farsante consigue convencerle a que vayan juntos al granero fuera de la casa, donde ocurre lo que tenía que ocurrir, para gran satisfacción del personaje masculino, pero también, según la película muestra, para gran satisfacción del personaje femenino. A ella le cambia el semblante, le cambia la actitud. Entonces el hermano, un puritano, toma una escopeta cuando se da cuenta de esto, y ofendido porque cómo es posible que una persona que fue acogida en la casa se tome la libertad de seducir a su hermana y todo lo que ustedes quieren, levanta una escopeta y apunta contra él. Y antes de que dispare, sin embargo, aparece el padre, más sabio, baja el cañón de la escopeta con una de sus manos y le dice: hijo, estás tan preocupado del bien que te olvidas de lo que es bueno. Bueno, ¿cierto? Extraordinario. Tiene que ver con esa frase que dice: lo perfecto es enemigo de lo bueno, en el caso de la perfección moral, ¿no es cierto? Claro, y la idiotez de lo perfecto. Hay un libro de un autor mexicano, Jesús Silva Herzog, que estuvo hace 2 años en Puerto Idea, un libro estupendo que se llama, fíjense ustedes el título, La idiotez de lo perfecto. O sea, lo perfecto no solo no existe, sino que es idiota, ¿no? Sí, el bien, la idea del bien dice que un forastero que llega a una casa en la década de los 40 al sur de Estados Unidos no podía tomarse esa libertad y abusar de la confianza y de la hospitalidad que le habían ofrecido. Sí, eso es el bien, pero lo bueno fue lo que vimos en la cara de Katharine Hepburn. Bueno, muy bueno. Vamos a avanzar, vamos a tener que cerrar más rápido con la última palabra, que es fraternidad. Y ahí vale la pena recordar esta palabra olvidada. Quien no la olvidó y la relevó con fuerza fue, como tú sabes, y lo dice, Octavio Paz. Octavio Paz, que nunca se describió a sí mismo como un liberal, él decía que se sintió cercano al liberalismo, que tenía afinidades con la herencia liberal, pero no le gustaba ser llamado liberal, y que había, digamos, una idea a la que él adheriría, que sería el fraternismo, que suena horrible, pero en vez del liberalismo o el igualitarismo, que ahí se ubicaría Octavio Paz. Y él dice que a su modo de ver, la palabra central de esta triada, libertad, igualdad y fraternidad, es fraternidad. En ella, dice, se enlazan las otras dos. La libertad puede existir sin igualdad y la igualdad sin libertad. La primera, aislada, ahonda las desigualdades y provoca las tiranías. La segunda, o sea, igualdad, oprime a la libertad y termina por aniquilarla. La fraternidad es el nexo que las comunica, la virtud que las humaniza y la armoniza. Y creo que valdría la pena, tal vez, primero preguntarte qué piensas de esa mirada de Octavio Paz de fraternidad, y de esa manera entrar en lo que descubriste tú sobre fraternidad en tu indagación. Bueno, me ayudó mucho ese pensamiento de Octavio Paz, tanto que está utilizado en el librito sobre fraternidad como epígrafe, como esos textos que uno escoge antes de empezar el texto, que son citas de otros autores, los epígrafes que pone, y uno elige los epígrafes porque desearía haberlos escrito uno, ¿no? Por eso los selecciona, ¿no? Tanto le gustan que lo pone antes de que uno empiece a escribir, y está muy bien. Sí, Octavio Paz decía, la fraternidad es el puente que se necesita tender entre igualdad y libertad. Es, palabras textuales, la gran ausente de nuestras sociedades capitalistas contemporáneas. Octavio Paz no era un hombre de izquierda, en absoluto. Siempre polemizó con Carlos Fuentes políticamente en México, que sí, Fuentes era un hombre de izquierda. De manera que no es sospechoso de que haya aquí un peligroso hombre de izquierda diciendo lo que Octavio Paz ha dicho, una denuncia de que efectivamente en las sociedades capitalistas hay una gran ausente, que es la fraternidad. A lo cual yo agrego
a ver si lo puedo decir de una manera clara para no traicionar esto de que hay que hablar claro y escribir claro, por lo menos hacer el esfuerzo. Es como el puente que se necesita tender entre libertad e igualdad para que libertad e igualdad, reconociéndose como valores distintos, ceda cada uno en beneficio del otro lo justo para que se permita la realización simultánea de ambos. La libertad tiene que... Fantástico. La libertad tiene que ceder algo en favor de la igualdad. La igualdad tiene que ceder algo en favor de la libertad. Es parecido a lo que pasa con la diada libertad-orden. Todos queremos libertad, pero también queremos orden. Pero solo un insensato querría tener orden al precio de sacrificar la libertad, ¿cierto? Suprimamos todas las libertades porque así nos aseguramos de tener orden. Pero un anarquista también es insensato si dijera tengamos libertades sin límites, fuera el orden, fuera todo orden, porque en verdad en esa hipótesis también se vería afectada la libertad. Isaías Berlin, lo vuelvo a nombrar, en estos valores, libertad, orden, libertad, igualdad, solía decir bien que son valores que ambos deseables, parecido a lo que ocurre entre justicia y clemencia. Por ejemplo, un padre quiere ser justo con sus hijos. Y si le aplicó un castigo a uno, le aplicará el mismo castigo al otro de sus hijos si la falta fue igual. Pero de repente un padre perdona, ¿cierto? Dice, ya, no te voy a castigar, clemencia. Todos queremos ser justos, pero también queremos ser clementes. Lo que llama la atención este autor es que esos valores, deseables ambos, libertad y orden, libertad e igualdad, justicia y clemencia, hay que ponderarlos. Hay que ponerlos uno sobre cada mano y hacer un juego de equilibrio. A ver cuánto cede uno en beneficio del otro para que existan los dos. No se trata de ser inclementes en nombre de la justicia, que suele ocurrir muy a menudo, ¿cierto? Que se haga justicia y perezca el mundo. Es un viejo aforismo del derecho romano, un auténtico disparate, ¿no? Y se enseña todavía en las escuelas de derecho. O sea, hágase justicia y perezca el mundo. ¿Pero cómo? Si va a perecer el mundo, no hagamos justicia, ¿no? Porque lo más probable es que después de este mundo no haya otro. Bueno, son esas cosas que inventan los juristas que son muy disparatadas si uno las piensa siquiera por un minuto. Bueno, ese mismo ejercicio es el que habría que hacer entre libertad e igualdad y entre libertad y orden. Ponderar los valores, cuánto cede uno en beneficio del otro, porque queremos ser clementes, queremos ser justos, pero también clementes. Queremos ser libres, pero también queremos sociedades más iguales. Queremos libertad, pero también queremos orden. Entonces el desafío para las personas, pero sobre todo para los gobiernos, no es cargarse uno de estos valores en nombre del otro. No es decir, vamos a inmolar la libertad en el altar de la igualdad. O sea, vamos a tener igualdad sin libertad. O al revés, vamos a inmolar la igualdad en el altar de la libertad. Vamos a tener libertad, pero vamos a tener grandes desigualdades. La invitación para los gobiernos es, y por eso que es tan difícil gobernar, es ponderar esos valores, armonizarlos y no caer en la trampa de creer que para tener uno hay que sacrificar el otro. Son dos valores deseables, pero la prudencia, eso que Aristóteles llamaba capacidad para deliberar, eso es la prudencia. La capacidad de deliberar, ¿cierto? Es la única que podría conducir, y de hecho conduce cuando aciertan a los gobiernos, a no incurrir en la trampa de creer que para tener un valor deseable tienes que inmolar o sacrificar otro valor deseable. Querido Agustín, dijimos que iba a haber un espacio de las preguntas y vamos a respetar eso. Y para cerrar esta parte de nuestro diálogo, quería citar unos versos de Octavio Paz, que me parece que dice lo mismo, pero de manera más bella que en la prosa. Y no siempre es así. Muchas veces Octavio Paz a veces es superior como prosista que como poeta, pero hay momentos, como en este poema Piedra de Sol, donde alcanza altas cumbres en el idioma español. Y él tiene unos versos que creo que de alguna manera recogen algo que tú decías antes en relación a los otros, cosas que dijiste sobre la igualdad y también sobre la fraternidad. Dice Octavio Paz, la vida, ¿cuándo fue de verdad nuestra? ¿Cuándo somos de verdad lo que somos? Bien mirado no somos.
Nunca somos a solas, sino vértigo y vacío, muecas en el espejo, horror y vómitos. Nuestra vida no es nuestra, es de los otros. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Muchas gracias, Agustín, por esta entrega apasionada y extraordinaria en las preguntas. Por favor.